Hace 2 años me encontraba a punto de tirarme de mortal hacia atrás desde un puente que estaba a más de 5 metros de altura con respecto al agua. Y estaba a punto de saltar, literalmente ya agarrado a las barras por fuera. Esto era un puente azul y estaba, o sea, un puente de metal azul, y estaba literalmente a punto de dar la vuelta y empezar a saltar. Un colega mío dentro del puente mirándome con cara de que no sabía muy bien lo que iba a pasar, con miedo, diciéndome que si no lo veía que no lo intentara, pero yo sin embargo quería hacerlo. Lo había hecho anteriormente, años atrás, ¿no? En ese mismo puente, y de nuevo quería volver a hacerlo, sin saber muy bien cómo podía acabar aquello, sin saber muy bien qué era lo que iba a pasar cuando estuviera en mitad del aire, si me iba a quedar parado de repente y no iba a saber cómo seguir girando o lo que fuese. Pero sin embargo lo que hice me enseñó mucho más que años y años de desarrollo, que libros y libros que me he leído sobre cómo pasar al siguiente nivel, cómo progresar mucho en tu vida. Una decisión tan banal y tan pequeña como esa marcó por completo la diferencia en el progreso que tuve desde ese año hasta día de hoy, porque adquirí una mentalidad, una creencia, una lección que no podría haber descubierto de ninguna otra forma. Y es que justamente estando ahí, a punto de saltar, mirando a mi colega a los ojos, porque no sabía qué coño iba a pasar de verdad, porque lógicamente esto ya lo había practicado antes, no lo hagas si nunca lo has hecho, ¿no? Pero eran 4 metros, 4 o 5 metros que si me tiraba para atrás y salía mal, si me pegaba un espaldazo, eso hace herida. No es coña, o sea, puede sonar exagerado, pero he visto gente que se ha tirado desde esa altura y se ha hecho herida de la hostia que se ha dado. Pero aún así, había algo que me llamaba, ¿no? Y de repente, de un momento para otro, dije, como siga pensándolo, me va a entrar más miedo. Como siga pensándolo, esto que me está ocurriendo ya, estas creencias que me están, hostia, y si te caes, y si esto no sale bien, y si tal, y si no sé qué, van a venir más. Entonces, salta ya. Y sin pensarlo, literalmente sin pensarlo, en ese momento dije, venga, salto, pum, y me tiré. Y me tiré. Vi en el aire, o sea, cuando empecé a saltar, vi la cara de mi colega como... porque nadie se lo esperaba. Todo el mundo se esperaba que iba a hacer lo típico de, venga, 3, 2, 1... No, es que fue literal, o sea, me dejé caer. Y salió bien. Finalmente salió bien. Ya lo había hecho años anteriores y no hubo ningún tipo de problema. Desde ese momento me dio como una libertad de poder seguir haciéndolo sin problema ninguno. Y resulta que hace unas cuantas semanas me encontré de nuevo en la misma situación, en una roca a más de 4 metros del agua, a punto de saltar por primera vez en el verano, ¿no? Porque al final, si estás todo el invierno sin hacerlo, como que llega el verano y de nuevo, hostia, tirarte de mortal hacia atrás a 5 metros da miedo, ¿no? Y otra vez de nuevo. Y ni lo pensé. Ni lo pensé, tardé 3 segundos, menos de 3 segundos en estar ya girando en el aire. Y esto me ha dado una lección que, como te digo, no podría haber aprendido de otra forma, y es: actúa como un retrasado si de verdad quieres progresar en la vida. Esto es una de las lecciones más valiosas que he podido aprender de todos estos años. Y es que esto aplica a cualquier cosa, no solo a hacer mortales, sino a acercarte a hablar con una tía, a empezar ese proyecto que quieres hacer, a ir al gimnasio, a hacer esto y lo otro. Tienes que hacer mucho más caso a esa vocecita que tienes por dentro y que te está diciendo en todo momento lo que tienes que hacer. Cuando yo estaba a punto de tirarme hacia atrás, sabía que en el fondo de mi corazón, de la vocecita, de mi conciencia, llámalo como quieras, me decía que me tirase hacia atrás, que me diese la vuelta y empezara a disfrutar aquello que quería hacer. Pero sin embargo había una superior a la voz que solemos hacer más caso, que me estaba diciendo: te vas a caer, lo vas a hacer mal, te vas a trabar al hablar a esa chica, ¿no? Si fuera otra situación. Y sin embargo decidí cortarla, decidí hacer así literalmente y dejar de hacerle caso. Y desde entonces empecé a hacerlo mucho más en diferentes situaciones. Al grabar los vídeos, al trabajar, al ir al gimnasio, al esto y lo otro, dejé de pensar absolutamente y empecé a actuar como un puto retrasado. Eliminé ese proceso de pensamiento y eso a su vez me hizo progresar más que nunca en mi vida, porque la velocidad es literalmente hermana del éxito. Cuanto más te muevas, más rápido vas a coger esas oportunidades que te vengan, más vas a aprender en el camino y por tanto más conocimiento vas a tener, que vas a poner con más velocidad, y se forma un ciclo en el que te vuelves jodidamente imparable. Fíjate, imagínate que hoy entra un miembro dentro de la espiral, que es esto de aquí, ¿vale? Es la comunidad donde ayudo a otros hombres a construir la mejor versión de sí mismos. Entra, empieza a verse el curso de masculinidad y empieza literalmente a escribir todo lo que oye, tal, no sé qué, tal, esto, porque además ese curso es una puta brutalidad, ¿no? Pero pam, y empieza a ponerlo en práctica y coge, y aunque vea a una chica por la calle, pum, y va por ella. Simplemente para ponerlo en práctica. Y a lo mejor esto tendría más sentido con el de socialmente atractivo, donde te enseño todas las bases del carisma, ¿no? Porque el de masculinidad es más como entender tu identidad como hombre masculino y la esencia de las mujeres. Pero pongamos el caso con ese. Sale a la calle, se encuentra con personas y empieza a ponerlo en práctica. Su conciencia sabe que le está diciendo que debe de poner en práctica aquello que ha aprendido.
¿Qué crees? ¿Que va a progresar mucho más esa persona? ¿O alguien que entra y empieza a consumir mucho contenido, apunta igual, pero cuando sale dice, bueno, hoy no es un buen día, hoy no, tal, no sé qué, venga, ya mañana empiezo? No, es que miedo, 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 miedo. Elimina todo ese proceso de pensamiento. Sabes en todo momento lo que debes de hacer, te lo dice la voz que tienes por dentro. Si realmente estás viendo este vídeo y has llegado hasta este punto, tú tienes una llama dentro que te pide algo más. Tienes una llama que te está diciendo todo el rato por dónde debes de ir. Empieza a darle mucha más voz a esa llama. Empieza a eliminar todo ese miedo que te entra y todo ese miedo que te pone el cerebro sobre tu entorno para mantenerte estancado. Porque de esa forma vas a ir mucho más lento que el resto de la gente. Y te lo digo después de haberlo experimentado por mucho tiempo. A finales de 2025, y a pesar de haberlo aprendido como tal, porque además es algo sobre lo que tienes que estar muy alerta, porque es muy fácil que te entre ese miedo y dejarte llevar por él. Pero a finales de 2025 yo me empecé a aplatanar, ¿no? Me empecé a quedar en la zona de confort mucho más de lo que debía, empecé a dejar de grabar tontos vídeos, empecé a dejar de hacer esto y lo otro, y vivía cómodo, realmente cómodo. Pero mi cuerpo me pedía algo más, pero a la vez, cada vez que lo iba a hacer, cada vez que me ponía a grabar, eran todo excusas y me dejaba llevar por esa segunda voz, por ese cerebro que te intenta proteger. Pero desde que empecé de nuevo a reconectar con mi conciencia, con esa voz, a actuar como un retrasado, a dejar de pensar y hacer lo que me pide el cuerpo, todo ha ido como mucho más rápido de lo que debía, mucho más rápido de lo que yo me imaginaba. Y esto ha supuesto un cambio brutal en cuestión de meses, no me quiero imaginar en años. Y no me quiero imaginar si tú empiezas a día de hoy la diferencia que vas a notar de aquí a cuestión de semanas.